Bueno, felicito a los doctores Paulo Gerber y Germán Ochoa por las excelentes conferencias que nos han presentado. Sé que hay varias preguntas, ya lo he visto en esta audiencia. Vamos a seguir entonces ahora con los casos clínicos y posteriormente responderemos a las preguntas. Pablo, ya puedes compartir pantalla. Muy bien, se ve, ¿verdad todo? ¿Ahora veis bien? Sí, está fantástico. Muy bien. Bueno, gracias por tus palabras, Mauricio, siempre un placer verte al menos de forma virtual. Esperemos que de aquí a poco sea de forma real y con un abrazo de por medio. Este es un caso, bueno, un poco curioso que también habla a las claras de que a veces las lesiones condrales vienen acompañadas de otras y que además las lesiones condrales a veces no son fácilmente diagnosticadas o diagnosticadas previamente a la cirugía o correctamente diagnosticadas, como sucedió al menos en particular en este caso. Es un hombre joven de 34 años que desde el punto de vista funcional no podía practicar deportes por el dolor en su rodilla derecha, básicamente en el compartimento lateral, el cual había sido previamente menisectomizado unos 7 años antes de este episodio. Y también, además de dolor, tenía derrames de repetición, lo cual necesitaba de forma clara, incluso en las actividades de la vida diaria. En los estudios radiográficos vemos, como tenéis aquí en la izquierda, la radiografía telemétrica, la teleradiografía de extremidades inferiores, donde había un normoeje absoluto, es decir, a 0 grados, y como vemos en el CHUS, en la radiografía de la derecha, había un ligero estrechamiento del espacio, podríamos hablar de un ALBA grado 1 como mucho. Ya en la resonancia, en estos cortes coronales, vemos la ausencia de menisco lateral, aquí también en algunos otros cortes, incluso el sufrimiento, el edema de médula ósea en la meseta tibial, insisto, con la ausencia de menisco lateral, y ese fue con el diagnóstico, un normoeje y ausencia de menisco y dolor en compartimento lateral. El motivo, aquí vemos otra imagen ya en cortes sagitales, lo mismo aquí. Aparentemente yo veía el cartílago relativamente conservado, y la pregunta fue, ¿qué haríais? Bueno, aquí como no hay... Beto o Mauricio, ¿qué haríais vosotros en este caso? Bueno, ahí que no... Entonces, mi resolución fue realizar un trasplante meniscal en el compartimento lateral. ¿Cómo? Sí, perdona, es que hubo un defecto del audio. Sí, no, exactamente. Hay un problema condral y hay un problema de ausencia de menisco. La alineación se ve que está adecuada. Lo que dices de un trasplante meniscal sería adecuado. Ok, eso fue mi conducta. Lo que decidí hacerlo, un trasplante meniscal lateral, yo lo hago sin tacos óseos, como aquí preparando el defecto. Ese hallazgo de la lesión condral realmente yo no me lo esperaba. Semejante lesión condral grado 4 y de un tamaño considerable, como vemos aquí, prácticamente con una raja. Posiblemente no descarto que se hayan hecho, tiene forma de que se hayan hecho igual con algún instrumento artroscópico en la cirugía previa. Entonces decidimos hacer, además de lo que teníamos previsto, una nanofractura inicialmente, como vemos aquí. Y esto es lo bueno, uno de los mecanismos, voy a pararlo aquí un segundito. Una de las cosas también atractivas de la nanofractura y el hielo fase es que es algo que, si hay disponibilidad, me imagino que esto depende también de cada medio, es algo que podemos tener a disposición ante hallazgos inesperados, como al menos en este caso me sucedió a mí. La nanofractura, evidentemente, pero incluso el Hyalofast, que es una técnica, evidentemente es un implante que podemos tenerlo en stock, que afortunadamente, como yo lo tengo disponible en mi hospital, y en este caso lo pudimos resolver de esta forma, ¿no? No solamente restituyendo el tejido meniscal, que ahora veremos, sino también a nivel contral. Entonces, inicialmente hicimos la nanofractura, luego empezamos a hacer el trasplante meniscal. En este caso lo hacemos sin taco óseo, hemos hecho varios estudios, tanto biomecánicos como clínicos, donde demuestran que la realización de la capsulodesis lateral iguala
el grado de extrusión, o incluso es menor el grado de extrusión que cuando usamos barra o taco óseo en el compartimento lateral. Desde el punto de vista funcional no hay cambios, pero sí que disminuye la extrusión meniscal mejor incluso que cuando hay taco óseo. Evidentemente mucho mejor que cuando hay solamente trasplante meniscal de partes blandas sin extrusión, pero incluso, insisto, es superior la capacidad de controlar la extrusión meniscal comparando con la utilización de puentes de barra óseo o de tacos. Como vemos aquí, se hacen túneles de 2.4 milímetros en la meseta, desde la meseta anteromedial, y se pasan suturas, como hemos visto, bueno, insisto, hay varias artículos hemos publicado. Luego procedimos a realizar el trasplante meniscal, aquí realizando el túnel del cuerno posterior, con los hilos pasadores para recuperar. Luego hacemos un punto también entre la unión del cuerpo y el cuerno posterior para que nos ayude para traccionar el menisco. Aquí vemos la preparación del injerto meniscal sin taco óseo. Aquí vemos la introducción a través de un portal ipsilateral ampliado. Y una vez lo tenemos, pasado a través del túnel posterior, realizamos recién ahí el túnel anterior, que esto nos permite también jugar a veces con injertos que sean más pequeños o más grandes, saber exactamente de dónde tenemos que realizar el túnel sin quedarnos con parte del tejido fuera, con parte del menisco fuera del túnel. Bueno, ahí lo realizamos, como vemos ahí, el menisco. Como es muy actual, COVID, le escribimos para recordar cuál es la superficie superior. Lo fijamos de la forma que vemos aquí, con implantes todo dentro, en los 2/3 posteriores. Incluso intentamos parte del cuerno anterior hacerlo con suturas todo dentro, y aquí vemos el resultado final. Y posteriormente, con artroscopia en seco, como vimos en la presentación previa que hice, secamos bien, vemos el defecto sangrante, luego de la nanofractura. Realizamos el recorte, en este caso también de un implante de 2x2, ahí también de 5x5, pero es claro que con esto alcanza. Decapitamos, como mostramos antes en la presentación inicial, en la previa, una jeringa de 2 centímetros cúbicos, ponemos ahí, de 5 centímetros cúbicos, perdón, ponemos ahí el hialofaz para pasar a través del portal sin que se moje, y una vez dentro lo colocamos, jugamos con el elemento que queramos, con palpador o con mosquito, para que adquiera la forma del defecto. Vemos aquí esta consistencia gelatinosa, que nos gusta después, entre comillas, solidificarlo con cola de fibrina, el famoso tissue col, que insisto, no es estrictamente necesario, no es mandatory, como diríamos en inglés, pero nos da más tranquilidad de mente, de conciencia ponerlo, que le da un poquito más de solidez a esta construcción, a este gel, que tarda varios meses en adquirir consistencia condral, por decir así. Por eso si lo protegemos inicialmente con esta técnica, yo creo que con la cola de fibrina me quedo más tranquilo. Y por último, también, como había comentado antes, nuestra página de Instagram, que ponemos muchos casos como estos o similares de tratamiento de cartílago y otro de la rodilla. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Qué buen caso nos has dado. Aprovechamos ahora unas preguntas. Mirando acá, tenemos amigos de toda Latinoamérica. Aquí veo gente de Argentina, sobre todo Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Chile y Colombia. Tenemos gente de todas partes. Preguntas interesantes, pregunta obligada. Ya vimos que entonces no utilizas tacos óseos. Ahí es un tema muy, muy controvertido. Varia gente te diría que cómo lo estás haciendo así. ¿Por qué lo decides hacer sin tacos óseos? Sí. Bueno, para mí lo controvertido es creer que es controvertido. Yo creo que hoy día ya debería dejar de serlo, porque mira, el tema de la superioridad de taco óseo versus no taco óseo nace en la década, a partir de unos estudios en la década, al principio de la década 90, al principio, de 3 estudios que, si uno lo ve metodológicamente, no son malos, son 3 veces malos. Por ejemplo, un estudio lo que dice es, lo fija con taco óseo y mide la transmisión de presiones. La siguiente toma experimental es cortándole los cuernos
y lo mide ahí. Entonces ahí concluye que con taco óseo es mejor que sin taco óseo, pero en realidad uno estaba fijado y otro fijado. Bueno, y son 3 estudios que a partir de entonces, y como solemos hacer en medicina, por algo que se dice inicialmente, luego nos lo vamos creyendo y lo vamos repitiendo. Ya hoy día hay varios estudios en los últimos años donde demuestran que biomecánicamente no tienen ninguna diferencia uno que el otro. Hemos hecho además nosotros varios trabajos comparando uno y otro y no hay diferencias a nivel de los resultados funcionales. Y por último, específicamente en el compartimento lateral, hemos demostrado que complementándolo con la llamada capsulodesis, que es lo que vimos antes, incluso son superiores a la utilización de taco. También todo esto hay que reconocer que nació a partir de una necesidad, porque el banco de tejidos con el que trabajamos, de repente dejaron de proveernos con taco y bueno, hay que hacerse hay que adaptarse a lo que nos dan. Pero aún así, muchas veces ahora nos traen con taco óseo y directamente lo quitamos. Bueno, entonces estuvo bien que hubiera pasado eso en ese momento. Beto, ¿qué opinas al respecto? ¿Tacos óseos o no tacos? Beto, no está activa el micrófono, porfa. Yo creo, Mauro, fielmente que la integración es superior cuando se utilizan tacos óseos por razones elementales de la cicatrización. El dovetail es lo que hacemos nosotros, el taco óseo, sobre todo en el compartimento lateral. Tenemos algo de experiencia en eso, ha funcionado muy bien, es una técnica quirúrgica supremamente sencilla. Lo que muestra Pablo es muy novedoso con la capsulodesis. Tendré que comenzar a trabajar en eso, romper ese paradigma, pero hoy por hoy. Mañana tengo un trasplante meniscal y seguro que lo voy a hacer con un dovetail, con hueso incorporado. Perfecto. A mí también me pasó algo similar a lo que dice Pablo. Una vez tenía el injerto con taco óseo y se me rompió en plena cirugía. Me quedó solo como 1 o 2 milímetros y lo puse así. Y desde entonces lo he seguido usando así, solamente con 2 milímetros, ¿ves? Y yo creo que algo ayuda en la integración ósea, pero tampoco tiene pues el taco grande que se usa. Miremos otras preguntas aquí interesantes. Pablo, aquí hay una pregunta, yo creo que es muy interesante sobre cuando llega ese tipo de paciente y te dice, doctor, usted me va a hacer el trasplante que necesito, pero yo ya estoy inscrito para el cruce de los Andes en 1 año. Eso es una prueba de trail de 30 kilómetros cada día. ¿Será que la podría hacer? ¿Qué le dices a ese paciente? Le digo, sin duda, que la haga y que luego venga y le pongo el menisco, pero no al revés. Entonces, ¿no recomiendas deporte sí. de alto impacto? ¿Se puede? ¿Qué espera un paciente poder seguir haciendo? ¿Qué expectativas tendría después de un trasplante? Lo que el paciente espera tener 20 años de nuevo, pero lo que nosotros le podemos proveer es un colchoncito que le ayude un poco. Hay que entender que 2 cosas. Uno, nunca el menisco que le trasplantamos va a funcionar como el menisco real. Y segundo, es que es un procedimiento de salvataje con una altísima tasa de complicaciones. Altísima tasa de complicaciones me refiero comparando con reconstrucciones del ligamento cruzado o con suturas meniscales estándar o con meniscectomía. Tiene una tasa de rotura y de fallos mucho más alto de lo que podemos comparar con otros procedimientos. No estoy hablando de que va a haber un 50%, pero un 10, 15, hasta un 20% de complicaciones puede tener. Eso no quiere decir que el 20% van a fracasar, pero hay que tener en cuenta que es esto. No estamos ofreciendo una panacea de que le restituimos. No es que vuelva a tener la rodilla protegida, sino lo que estamos dándole es un tratamiento sintomático para un compartimento que le duele. Por lo tanto, todas las actividades con alto impacto y con pivotaje hay que hacerle entender al paciente que evidentemente la puede hacer, pero el riesgo de que se lleve consigo al injerto son muy altas. Sí, muy bien. Muy importante hablar con el paciente para ver las expectativas. ¿Qué edad consideran ustedes que es límite para hacer un trasplante? ¿Hasta cuándo lo haces? ¿Cuándo ya piensas que no se debe hacer? ¿Cuándo piensan eso?
el límite, obviamente siempre hay una edad, ¿no? Pero para mí el límite es el cartílago. Hay personas con 25 años que han pasado ese límite y hay personas de 65 años que no lo han alcanzado. Porque si a los 65 años una persona que está muy bien funcionalmente, delgado, atlético, con un cartílago que esté bien, ¿por qué no le vamos a trasplantar un menisco si eso le puede dar beneficio? En cambio, insisto, hay chicos de 25 años con el compartimento destrozado por lo que sea, que le vamos a poner el menisco y se lo va a comer. O sea que mi prioridad es, evidentemente, cuanto más joven o uno más agresivo en cuanto a la indicación, ¿no? Más propenso a la indicación de trasplante. Pero yo sobre todo me guío por el estado del cartílago del compartimento a trasplantar. Beto, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la edad cronológica no es el análisis, es la edad biológica, la edad de la rodilla. Independientemente si el cartílago está viable, un trasplante meniscal siempre será bienvenido, independientemente que tenga 50 o 60 años, salvo que la artrosis sea muy severa. Pero creo que es un procedimiento que nos ha entregado una gran satisfacción en los resultados. Perfecto, muy bien. Nanofracturas, hablaste de nanofracturas, Pablo, ¿alguna consideración? ¿Cómo te ha ido con las nanofracturas? Bueno, la verdad, una consideración sobre todo que es, es en cuanto a la generalización. Cuando hablamos de microfracturas, todos sabemos que las microfracturas eran desde cualquier cosa menos micro en la mayoría de los casos. Y veíamos de una forma muy heterogénea la forma de realizarla. A veces decían resultado de microfractura y pasábamos por el quirófano de costado y veíamos de reojo y decíamos, madre de Dios, lo que le están haciendo ahí, le están dando cráteres, ¿no? Que no es tan fácil la técnica de una correcta microfractura e incluso hay rodillas que tienen el hueso subcondral muy blando y que nos hundimos y otras que tienen el hueso subcondral más consistente y las micro o nanofracturas las podemos hacer de forma más reglada y separadas. La parte buena con la nanofractura que homogeneiza también la técnica porque liarla, como dicen aquí, como decimos en España, complicarla es más difícil porque al ser una técnica mucho más pequeña y meticulosa, uno puede hacer orificios más cercanos, distantes, sin el riesgo de que se crucen entre ellos. Desde el punto de vista de resultados clínicos a medio y largo plazo tampoco hay comparando con la microfractura, pero sí lo hay desde el punto de vista anatomopatológico. Como mostré en mi presentación, se sabe que cuanto menos grosor la perforación y más profundidad, la capacidad de acceso de las células pluripotenciales del hueso subcondral son mayores, por lo tanto, encuentra un terreno mucho más lógico. Y yo realmente me parece una técnica mucho más meticulosa y personalmente creo que la microfractura como tal debería estar en el cajón de los recuerdos y no realizarse prácticamente en ninguna situación. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que uno con las nanofracturas cumple el doble objetivo. Uno, como dices, es que lleguen las células mesenquimales al defecto. Y dos, con un trauma mínimo y que haya una consolidación del hueso subcondral sin una agresión importante de la placa subcondral. Entonces yo creo que se logran los dos objetivos en los dos sentidos con las nanofracturas. Bueno, muy bien. Beto, ¿tenés tu caso para presentar? Ok, listo, sí señor, aquí vamos a presentarlo. Vamos a compartirlo. Quisiera hablar un detalle de las microfracturas. Teníamos que ser mucho más agradecidos con el doctor Prady, lo que nos ha enseñado. El problema es que los malos resultados a 2, 3 años, que el nivel de respuesta exitosa del tratamiento es porque antes no éramos tan exhaustivos en el manejo de los desejes y de las patologías concomitantes. Ahora lo hacemos de manera mucho más adecuada. Las inestabilidades, los desejes, los estamos manejando mejor. Por eso las nanofracturas vuelven a tomar una fortaleza importante en el tratamiento de las lesiones condrales asociadas a los otros tratamientos.
¿Estás listo, Beto? El micrófono no. Tienes que activar el micrófono, Beto. Sí, yo estoy listo, pero ya, pero compartir pantalla ya lo tienes. No vemos ahora, no vemos aún tu. Esta es una paciente muy Ya, intensa desde el punto de vista deportivo, es una triatlonista, es una Cuchi Barbie, debe tener 42, 44 años, una paciente muy intensa en su actividad deportiva, ha representado a nuestro país durante 20 años en competencias de largo aliento y es intensa en el sentido de que no quiere dejar el deporte. Esta es la resonancia nuclear magnética con una extrusión meniscal, una lesión muy compleja del menisco, con lesión osteocondral bipolar entre el fémur y la tibia. El plan quirúrgico era hacer una osteotomía valguizante de esa tibia alineadora, sabiendo que el compartimento lateral estaba indemne, hacer las condroplastias, preservar el menisco y estar atentos y listos a ver quién nos íbamos a encontrar. Es una lesión muy grande del cóndilo femoral interno. Hicimos lo que habitualmente hacemos de preparación y la fertilización del lecho donde vamos a sembrar un menisco enfermo, donde hicimos una meniscoplastia muy económica y decidimos una preservación meniscal. Esa es la lesión del cóndilo femoral interno. Hicimos una sutura cápsulo meniscal y menisco capsular para cerrar ese defecto en hoja del menisco medial y tratar de preservarlo porque es fundamental. Hicimos las microfracturas que ya no las estamos haciendo motorizadas. Colocamos la malla de Yalofas, verificando que la altura de la malla fuera a nivel del cartílago adyacente vecino. Verificamos la estabilidad de esa malla y la paciente evolucionó bastante bien, pero a los 7 meses, a pesar de que clínicamente había mejorado muchísimo, tenía dolor a nivel del material de osteosíntesis. Si uno analiza juiciosamente esta imagen, ve que la osteotomía es un poquito alta y que el material de osteosíntesis le está fastidiando, pero una vez uno confirma y verifica que la consolidación de la osteotomía y la integración del injerto es adecuada, que se ha trasladado la carga hacia el centro o algo más allá del compartimento lateral, pues decidimos revisarla para hacer un retiro de material de osteosíntesis. Eso se hizo 8 meses después y esta es la imagen de la second look, de la segunda mirada artroscópica, que realmente es fascinante cuando uno encuentra una integración o un cubrimiento absoluto, un menisco que realmente cicatrizó de buena calidad, a pesar de que el tiempo no es suficiente, 8 meses no es algo para analizar, pero hay una integración completa y un cubrimiento de todo el defecto de manera adecuada, mejor de lo que uno pensaría. Es realmente muy satisfactorio, no solamente óptica, sino manualmente cuando uno prueba y cómo verificar que no hay un daño a nivel del platillo tibial como lo tenía previamente este caso. Sí, Mauro. Muy bien, Beto, excelente caso. Un second look siempre es muy importante para validar nuestras técnicas. Hay una pregunta acá interesante desde Panamá, Beto. ¿Qué haces si se cae al piso la malla? ¿Qué opciones tenemos ante un caso de ansiedad como ese? Ay, Dios mío, eso es un dolor de cabeza. Ya me pasó y me parece que no hay otro camino distinto. No me atrevería a lavar la malla como lo hacemos cuando se cae el injerto, ni a colocarle antibiótico. Yo pienso que hay que suspender el tema y conseguir otra malla. No me atrevería a lavar la malla y volver a colocar.
tiene una consistencia muy cauchosa y creo que hay que estar muy atentos con los compañeros de trabajo, que no haya nadie de las instrumentadoras con ovulación extrema en el tema, porque si se llega a caer la malla se pierde. Hay que estar muy atentos en eso. Sí, 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 de acuerdo. Por eso es importante que, como decía Pablo, en determinado momento, cuando hay estas lesiones imprevistas, sorpresa, como dices, que haya un stock, que la tengamos disponible. Hay algún imprevisto, aparece una lesión, se cae la malla, tenemos pues la disponibilidad para otro. ¿Y qué hacemos si, Beto, si no alcanza a rellenarse el injerto? Digamos que el defecto, perdón. Si el defecto es más grande de lo que pensábamos inicialmente, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que medirlo, Mauricio, medirlo con antelación. Tenemos la posibilidad de utilizar un 2x2 o 5x5. Si la malla, si el defecto es muy grande, no abrir el dispositivo de 2x2, sino el de 5x5, sobre todo en lesiones múltiples, como lo mostramos en la conferencia anterior, que uno se puede encontrar lesiones en diferentes compartimientos grandes, y es una muy buena opción y una muy buena alternativa usarla de 5x5. Perfecto. Ya. Sí, eso es muy importante saberlo. Bueno, quiero felicitarlos, excelentes casos. Yo creo que esos casos son muy útiles para todos, nos sirven a todos. Y vamos a continuar ahora con preguntas que hay de la audiencia sobre las conferencias, sobre todo. Muchísimas gracias por los casos.